Hermanos, paz de Cristo, amigos que nos acompañan hoy a través de esta transmisión. Mi deseo es que Dios los bendiga. Soy agradecido con Dios por su amor y su misericordia y la oportunidad que me brinda de poder ser el que el día de hoy les traiga este mensaje. Les voy a invitar a que se pongan de pie y que tomen su Biblia y que nos vayamos al Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 14. Repito, Mateo 24, versículo 14. Y dice de esta manera: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una vez más, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así puestos de pie, vamos a hacer una oración para presentarnos delante de Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Cristo, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia nos ha acompañado hasta el día de hoy. En ti está nuestra confianza, Señor, y en ti esperamos. Padre, te presento el mensaje de esta noche. Te pido que seas tú el que hable en nuestras vidas. Que sea un mensaje, Señor, que traiga consuelo, que traiga paz, Señor, libertad a nuestros corazones. Que traiga sanidad, Señor. Pero sobre todo, Padre, te pido que este mensaje nos confronte, nos rete y que haga que nos apasionemos más por tu palabra, que nos apasionemos más por tu Espíritu Santo, por compartir de tu evangelio, Señor, y por establecer tu reino. En el nombre de Jesús te lo pido. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. En el nombre de Jesucristo. Amén. A través de la historia de la humanidad se han levantado personas que han fijado fechas en el cual supuestamente había de acontecer el fin del mundo. Han puesto una marca en el calendario diciendo tal día, de tal mes, de tal año, el fin del mundo llegará. Sin embargo, esto no ha sucedido y esto no ha pasado. Y es que ahora con las redes sociales nos podemos dar cuenta que cada vez que hay un fenómeno natural, una catástrofe natural, o hay tensión entre dos naciones, hay guerra, un conflicto bélico, vemos cómo surgen este tipo de publicaciones anunciando que el fin del mundo está aquí. Y esto no es nuevo, aún los mismos discípulos le cuestionaban a Jesús acerca de esto. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice de esta manera: entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que los discípulos tenían esta preocupación de cuándo iba a restaurar Jesús el reino a Israel. Y Jesús les responde y les dice: no les compete a ustedes saber eso. No les compete, no es de su incumbencia que conocer los detalles de cuándo ha de acontecer esto que me han preguntado. Sin embargo, lo que les debe de interesar es que ustedes van a ser llenos de su Espíritu Santo. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo, el poder de lo alto, y van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que a ustedes les debe de preocupar. Es lo que ustedes deben de enfocarse, el ser mis testigos. Y es que vemos cómo Jesús les está delegando su ministerio. Vemos cómo Jesús les está encargando una tarea a ellos, un propósito específico.
ser sus testigos. Continuar aquello que él había iniciado, aquello que él había preparado durante varios años, que él había hecho, se los estaba ahora encomendando a sus discípulos. Y así que vámonos al Evangelio según Marcos capítulo 1 y veamos cómo es que el ministerio de Jesús inició, porque este ministerio que inicia en la cita bíblica que vamos a ver a continuación es el ministerio, es la predicación que los discípulos les fue encomendado. Marcos capítulo 1 versículo 14 dice de esta manera: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué estaba predicando? El evangelio del reino de Dios. ¿Y en qué consistía el evangelio del reino de Dios? Versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esta noche me gustaría profundizar acerca del ministerio de Jesús y vamos a tocar ciertos puntos. Punto número 1, vamos a ver acerca de que el tiempo se ha cumplido. Pero, ¿a qué se refería Jesús cuando decía el tiempo se ha cumplido? Y es que esta referencia hace que a lo que había estado establecido en las escrituras desde el Génesis, a las profecías que habían sido escritas, se había cumplido. A que el testimonio que había en las escrituras acerca de que había de venir, acerca del Mesías, acerca del ungido, del Cristo, se había cumplido en ese momento en Cristo Jesús. Y es que vemos cómo el nacimiento de Jesús cumple cada una de las profecías que habían establecido los profetas. Cumple cada una de las escrituras que habían sido establecidas en el Antiguo Testamento, vienen a dar referencia acerca de Jesús. Los teólogos dicen que en Jesús se cumplen alrededor de 100 promesas o profecías acerca de él. Y es que cuando nace Cristo y empieza su ministerio y la época en la que le tocó vivir, había incertidumbre, había una espera en el pueblo de Israel porque el Mesías había sido profetizado, el Mesías había de venir y ese era el tiempo que se tenía que cumplir para que llegaran, y ellos estaban tal vez ansiosos, estaban tal vez preocupados de cuándo iba a aparecer el Mesías. Y esto lo vemos porque cuando Jesús tiene esa plática con la mujer samaritana, ya conoces la historia. Después de que tiene esa plática, la mujer samaritana se hace una pregunta y se cuestiona: ¿no será este el Cristo? Es decir, había una referencia de que el Cristo se iba a manifestar y ella se pregunta: ¿este no va a ser el Cristo? Después vemos cómo también Juan el Bautista manda a sus discípulos a que le hagan una pregunta a Jesús y les dice: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Va y le pregunta concretamente: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿O tenemos que aguardar por alguien más? Pero Pablo en la carta a Gálatas también nos da una referencia acerca del tiempo de Jesús. Y dice de esta manera, Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, cuando el tiempo se cumplió, cuando llegó el momento, el que había sido prometido se manifestó. El que había sido anunciado desde el Génesis, el que iba a venir de la simiente de la mujer y que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, él había llegado. Se manifestaba y tal vez algunos del pueblo de Israel esperaban que se manifestara
en una sinagoga, que se manifestara en un palacio, que se manifestara predicando o hablando con los eruditos de la ley, pero no. Él inició predicando en Galilea de los gentiles, anunciándoles a esas personas que habían sido menospreciados por los demás, les dio la oportunidad de escuchar por primera vez que el tiempo se había cumplido, de que ya no esperasen a nadie más, de que ya no aguardaran pacientes por la venida del Mesías, porque el Mesías se les estaba presentando en ese momento, gloria a Dios, delante de ellos. El segundo punto que me gustaría tocar y que quisiera que examinaran junto conmigo es acerca de que el reino de Dios se ha acercado. Y es que lo que específicamente define al cristiano no es su concepto de Dios, o no debe ser su concepto que tenga de Dios, o la comprensión que tal vez podamos tener de Dios, porque es nula comparada a su inmensidad, sino que buscamos establecer el reino de Dios. Cuando Jesús estaba predicando, Él no hablaba acerca de Dios, no era un teólogo o un profeta que decía, no es que Dios esto, no es que Dios lo otro. Él a lo que se dedicaba es a establecer el reino de Dios. Por eso a los discípulos les decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No es menospreciando todo lo demás, sino fijando un norte, poniendo una directriz. Debes de poner primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir. Pero es necesario que partas de ese punto. Es necesario, decía Jesús, que pongas primero el reino de Dios y su justicia. Porque en este mundo que hay corrupción, en este mundo que está bajo gobiernos terrenales, es necesario que busquemos establecer el reino de Dios y su justicia. Y vimos que Jesús se dedicaba y le daba un énfasis importante al reino de Dios. Y esto lo vemos porque parábola tras parábola Él anunciaba y enseñaba a través de esta forma de las parábolas, y les decía, no, es que el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra y así, así, así. No, es que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en los campos, y les empezaba a decir. No, es que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, es semejante a una red varedera. No, es que el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, bla, 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 y les enseñaba. Porque había un énfasis en que sus discípulos y el pueblo que lo escuchaba entendiera que era el reino de Dios. Entendiera y comprendiera que el reino de Dios se había acercado. Que aun cuando la humanidad se había apartado, que aun cuando la humanidad por sus propios deseos se había alejado, el mismo reino de Dios se les había acercado. Había dado un paso hacia adelante con ellos, manifestándoles y enseñándoles el reino. Por ejemplo, el Salmos 97 nos dice, Jehová reina, regocíjese la tierra. Y es que cuando establecemos el reino de Dios en la tierra y lo predicamos, la tierra se regocija porque sana, porque ven que no hay corrupción en este reino. Y lo maravilloso en esta parte es que el reino se había acercado a los gentiles. El reino de Dios se había acercado a aquellas personas que habían sido menospreciados por los demás, que habían sido considerados, no sé, impíos, pecadores, que no eran dignos tal vez de la presencia de Dios, que no eran dignos de ir al tabernáculo tal vez, al lugar santo, etcétera. Pero el reino de Dios se les había acercado. Y cuando analizamos acerca del reino de Dios, vemos que Jesús no solamente se dedicaba a hablar y enseñar acerca de este reino, que es importante comprender
acerca del reino de Dios. Es importante comprender sus dimensiones tal vez, pero Jesús lo manifestaba. Y esto lo vemos en 1 Corintios 4:20 y dice de esta manera: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Gloria a Dios. Y vemos cómo Cristo no solamente se dedicó a hablar del reino, sino a establecerlo con manifestaciones de poder. Cómo sanaba a los enfermos, cómo liberaba a los oprimidos, cómo daba consuelo a los afligidos, aún cómo resucitaba a los muertos. Y en eso consiste el reino de Dios, en el poder de Dios trabajando a través de su pueblo, a través de sus hijos. Hermano, hermana, que me estás escuchando, tú eres parte del reino de Dios y tienes el poder y la autoridad para establecerlo, para orar por los enfermos, para orar por los afligidos, porque Dios te ha investido del poder, de la autoridad de su Espíritu Santo. Te ha dado dones, te ha dado ministerios para que puedas obrar de esta manera y que el reino de Dios se extienda donde quiera que tú estás. Amén. Entonces vemos que el reino de Dios es esencial para nuestras vidas. El otro punto que me gustaría tocar es arrepentíos y creed en el Evangelio. Como ya se los había mencionado hace unos momentos, cuando Jesús inició su ministerio, no lo hizo en una sinagoga, no fue en un templo, no fue en un palacio, no fue con los eruditos de la ley, sino fue en esa ciudad que era considerada como Galilea de los gentiles. Y en esa ciudad se encontraban personas que habían sido rechazadas por las demás personas, que habían sido denigradas, habían sido consideradas tal vez pecadores, impíos, no dignos de su estatus tal vez. Pero Jesús se les acerca a ellos y les dice: creed en el Evangelio, creed en las buenas nuevas. A estas personas que estaban en opresión, a estas personas que estaban sin esperanza, Jesús llega y les da buenas noticias. Les había anunciado que el tiempo se había cumplido, les había anunciado que el reino de Dios se había acercado y les estaba dando una oportunidad y le dice: arrepiéntete y cree en el Evangelio, cree en estas buenas nuevas. Y es que cuando comprendemos el amor de Dios, es la mejor noticia que nos pasa en nuestra vida. Cuando alguien nos habla que hay un ser que nos ama con amor eterno y que está dispuesto a perdonar todos nuestros errores, ¿cómo no llenarnos de alegría? ¿Cómo no llenarnos de gozo, de felicidad, si hay alguien que se preocupa por ti y por mí? Y vemos cómo Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la buena noticia que tenemos que predicar. Esa es la buena noticia que te quiero compartir, amigo, que nos estás viendo. En que dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto conocemos el amor de Dios. En esto manifiesta Dios su amor. En que aun cuando nosotros nos habíamos alejado, en que aun cuando nosotros nos habíamos apartado, Él viene y da su vida por ti y por mí para que podamos encontrar redención mediante la fe en su sangre. Y como dice el escritor a los Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha establecido el pacto ya por el cual tú puedes acercarte ante Él, por el cual tú puedes ir confiadamente ante Él, arrepentido, y Dios te va a perdonar.
La pregunta aquí es, ¿qué es eso que te detiene? ¿Qué es eso que impide que dejes al lado esa vida, que dejes al lado eso que estorba para que tú puedas servir a Dios con toda libertad? ¿Es suficiente? ¿Basta eso que te detiene para menospreciar o para dejar a un lado o para no tomar y formar parte del reino de Dios? Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está esperando a que tú llegues ya confiadamente al trono de su gracia y para que tú puedas alcanzar la misericordia, para que tú puedas hallar gracia delante de Él y Él te dé de su oportuno socorro. Él te liberte, Él te restaure, Él te sane, Él consuele si estás afligido, Él te fortalezca en medio de las tribulaciones, pero es necesario que nos acerquemos nosotros confiadamente ante Él, no con miedo. No diciendo, no, es que me va a castigar, no, es que me va a ir mal, etc. No, dice, acercaos confiadamente al trono de su gracia. Acércate a Él confiadamente, como si estuvieras en tu casa, y ve delante de su presencia y arrepiéntete con todo tu corazón y dile, perdón, Señor, porque te he fallado, perdón porque he hecho lo malo delante de ti y he comprendido, Señor, que de tu gran amor, de tu gran misericordia, y quiero alcanzar gracia, Padre, delante de ti. Quiero alcanzar el perdón, Señor. Quiero que tú me des de ese oportuno socorro en estos momentos de angustia, en estos momentos de tribulación, en estos momentos que estoy viviendo. Me acerco a ti, Señor, confiadamente, porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú eres un Dios lleno de bondad, y tú eres un Dios fiel y justo, en el nombre de Jesús. Hermano que me estás viendo, hermana, Dios nos ha dado dones, nos ha dado ministerios. Y así como la iglesia primitiva y a los discípulos Jesús les encargó ser testigos de que fueran y predicaran el evangelio, de que establecían su reino, Dios nos ha dado ese ministerio también a ti y a mí. Somos el cuerpo de Cristo, es decir, somos la representación de Dios aquí en la tierra como iglesia, y como iglesia tenemos que seguir estableciendo el reino de Dios. Tenemos que seguir predicando. Tenemos que seguir anunciando esa buena noticia para la humanidad. En este tiempo, en este momento que estamos pasando, hay noticieros en las redes sociales, hay noticia tras noticia que se encarga de dar malas noticias, pero nosotros tenemos una buena noticia, la mejor de todas. Entonces no dejemos que nada ni nadie nos impida seguir continuando anunciando el evangelio, anunciando a Jesús, anunciando de aquel que vino a morir por nuestros pecados, pero aún así resucitó. Tuvo el poder necesario para resucitar, y esa es nuestra esperanza, en que si morimos aún en Él, resucitaremos en el día de su venida. Gloria a Dios. Y por último, me gustaría leer 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 21, y dice de esta manera: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dio, hermanos? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria a Dios. Entonces Dios nos ha dado este ministerio precioso, maravilloso, que es el ministerio de la reconciliación. Que aun cuando el mundo se había apartado, se había alejado de Él, no fue suficiente, su amor pudo más. El amor de Dios es tan grande que Él mismo nos reconcilió con Él a través de Cristo. Y nos dio a nosotros ese ministerio de la reconciliación. La palabra de la reconciliación para que reconciliemos al mundo con Él. Y es por eso que no podemos dejar nosotros, hermanos, de predicar la palabra de Dios. No estoy hablando acerca de que salgas de tu casa en estos momentos de confinamiento. En estos momentos en el que tenemos que seguir y acatar las medidas de salubridad que nos dejan las autoridades. Pero podemos utilizar todo lo que esté a nuestras manos, a nuestro alcance, para continuar con la predicación del Evangelio. Pidámosle a Dios creatividad, ingenio para que nos ayude y podamos seguir predicando acerca de la palabra de Dios. Podamos seguir teniendo esas charlas con aquellas personas que necesitan buenas noticias, que necesitan escuchar la mejor noticia, que necesitan refugiarse, que necesitan poner su fe en Dios, que lo necesitan a Él. Así como alguien vino a nosotros y nos anunció y nos predicó y nos habló acerca de este Dios maravilloso, así a nosotros se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Así a nosotros se nos ha encomendado que reconciliemos al mundo con Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Gloria a Dios. Así que, hermanos, no cesemos de predicar. No cesemos de anunciar el Evangelio. No cesemos de establecer el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido. El Mesías vino. El reino se acercó. Entonces nosotros debemos de establecer su reino. Hemos sido llenos del Espíritu Santo y nos ha dado dones y ministerios para establecer el reino de Dios con poder, con autoridad. Pero también nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Pero también, amigo que nos estás escuchando, Dios está ahí esperando que llegues con Él. Él espera que llegues ante Él confiadamente al trono de su gracia. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el tiempo. Es el tiempo de que tomes la decisión de dejar todo lo que te separa de Dios, de dejar aquello que te aleja, que no te permite entregarle tu vida a Cristo. Es el tiempo en que tomes la decisión, porque Dios te ha dado una buena noticia, porque Dios ha entregado su vida, Dios ha manifestado su amor, y en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Mi deseo es que Dios los bendiga. Vamos a entrar en un momento de adoración y vamos a orar. Primeramente porque Dios nos siga llenando de su Espíritu Santo, para que Dios nos siga llenando de su presencia y nos dé creatividad y nos dé ingenio y nos dé los recursos necesarios para que podamos seguir predicando y compartiendo del amor de Dios, de su reino y estableciéndolo. Pero también como cada día vamos a presentar las diversas peticiones que tenemos. Así que te voy a invitar de que te pongas de pie, cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Te pido, Señor, que ahí donde están nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros amigos, Señor,
manifiestes de tu Espíritu Santo. Toma el control, Señor, ahí donde se encuentran. Sé exaltado, sé glorificado, Padre, en cada hogar, en cada familia. Ayúdanos, Señor, en estos momentos. Ayúdanos, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo. Danos creatividad, danos ingenio, los recursos necesarios, Señor, para que la predicación de tu evangelio no cese, sino que aumente, Cristo. Porque es necesario, Señor, establecer tu reino. Gloria a Dios. Manifiesta tu poder, Señor. Manifiesta de tu Espíritu en cada hogar, Señor, en cada familia. No permitas que nada ni nadie, Señor, nos quite este gozo de estar en tu presencia. Nos quite esta oportunidad, Señor, que nos brindas de poder adorarte con toda libertad, de poder adorarte, Señor Jesús. Exaltar tu nombre, gloria a Dios. Bendito Padre. Te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno. Y tu misericordia, Señor, es con nosotros. Te presento, Señor Jesús, también cada amigo, cada amiga que nos está escuchando. Trata con ellos, Señor, de una manera especial. Que ellos puedan sentir, Señor, de tu Espíritu. Que ellos puedan sentir, Señor, de tu amor, de tu gracia. Que puedan comprender, Señor, la inmensidad de tu sacrificio. De que esto, Señor, de que te entregaste por amor por ellos, por nosotros, Señor. De que tu amor es tan grande que tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quita todo lo que estorba, Señor, para que ellos puedan entregar su vida. Quita todo, Señor Jesús, que les impide entregarse en ti. Que les impide, Señor, servirte. En el nombre de Jesús. En ti confiamos, Padre. En ti ponemos nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Señor, también en este momento te presento a los trabajadores de la salud. Te presento, Señor, a Guillermo Borunda, a Rigoberto González, Ulises González, Liz González, Padre. Te presento a Gemima Ramírez, Magda López, Consuelo López, Cristina Guijarro, Señor. Ayúdalos. Dale la fortaleza, la fuerza, Señor, para que ellos puedan seguir desempeñando esa labor que es tan esencial en estos tiempos. Te presento, Padre, también a nuestro hermano Fernando Medina, Jaime Alejandro Ruiz, Alejandro de la Trinidad, Andrea Cantú, Padre, a Olga Becerra, a Juanito Salazar, a Andrea Tamayo, Señor, a Susana Contreras, a Emanuel Piña. Ayúdalos, Señor, ahí donde ellos se encuentran. Ayúdalos, Padre, que ellos puedan descansar en ti, que ellos puedan confiar en ti, Señor, en que tú tienes cuidado de tus hijos. En el nombre de Jesús te presento a Liz Leiva, a Aurora Calleres, a la doctora Gabriela Pacheco, Señor, a Esther Avena, Señor, a Irlanda Ramírez, Señor, a Luisa Valenzuela, a Leticia López, a Saraí López, a Jaime Pedrín Salazar, Damaris Uriarte, Señor. Ayúdalos, Señor. Guárdalos, protégelos. Líbralos, Señor, de todo peligro, de todo mal. A Janet Márquez, Señor, a Javier Escalante, Salvador Landaverde, Alberto Madrigal, Matilde Adame, Señor, y a todos los trabajadores del Cerezo, Padre. Manifiesta tu poder, Señor, manifiesta de tu amor, de tu gracia. Glorifícate, Señor, en estos momentos sobre tu vida. Te presento, Señor Jesús, estas peticiones también, Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra por la vida de tus hijos. Bendito sea, Señor Jesús. Señor, te presentamos también estas distintas peticiones, Padre, de nuestros hermanos. Tú las conoces, Señor, y confiamos en que tú vas a responder porque tú tienes el control de ellas. A Sergio Aldana, Padre, a Zulema Murillo y su familia, a Faustino Vargas, a Priscila Castelo, a Fernando Mora, Señor, a Angélica Jaime, a Javier Fuentes, a la familia Preciado,
a la familia Torres Cázares, Señor. Ayúdalos, Padre. A Jesús Alvarado, a Daina Montiel, Carlos García, Señor, Oscar González, a Reina Flores, a la familia Aguilar, Padre, a Absalón Rangel, a Guadalupe Encinas, a José de Jesús Encinas, Señor, a nuestra hermana Adriana Redondo. Ayúdalos, Señor, que ahí donde se encuentran puedan sentir cómo tú estás obrando, que tengan la confianza, Señor, en que tú tienes el control de todas estas cosas, Padre, y todo lo que viene. En el nombre de Jesús te presento también a Luz Godínez, a José López, a Ricardo López, Benjamín Aguirre, a Héctor Lozano, Padre, Elsa Lozano, Carlos Martínez, Juan Manuel Romero y Josefina Villalbazo, Padre. Responde, Jehová, responde. Que ellos han clamado a ti, que ellos presenten sus peticiones delante de ti, porque tienen la confianza, Señor, y la plena seguridad de que tú obrarás a favor de ellos. En el nombre de Jesús. Te presento también a Araceli Pedrosa, a Leonardo Pedrosa, Nancy Heredia, Cecilia Lemus Coronado, a Magda Gallegos, a Isabel Morado Orozco, Señor, a la familia Aguilar Gutiérrez, a Belardo Aguilar, Daniela Martínez, y por su bebé, Señor, te los presentamos. También a Ángel Leiva, Venezuela, Samantha Ortega, José Carlos Bojorquez, Berta Serrano, Señor, y su familia, a Patricia Galván, a Betty Galván, Señor, a Jackie Mijares, a David Ayala, Señor, a Melissa Osuna, a Jacqueline Mijares Zapata, Elisa Zapata, Señor, a la familia Vargas Morales, te los presentamos, Señor. Obra de sus vidas. También a Pablo Rivera, a Rebeca Sández, a Aureliano Rivera, a Rebeca Márquez, Daniel Flores, Señor, a Irene Ramos, a la familia Ramos Santos, Señor, te lo presentamos, a nuestro hermano Isidro, a Elba Eloisa y su familia, a Merari y Marcos Acosta, a Noemí, Señor, te los presentamos en el nombre de Jesús. También te presentamos a nuestra hermana Patti Rodríguez, a Lupita Tapia, Señor, Gustavo Lemus, Margarita Mayorga, Refugio Mayorga, Olivia Mayorga, Señor. Toma el control sobre sus vidas, Señor. Toma el control, Señor, de la situación por la cual ellos están pasando. También te presento a Daniel Osorio, Señor, a Omar Guijarro, a Cristina Guijarro, Señor Jesús, y su familia, te lo presentamos. También a Araceli Meraz, Señor, a Rosina González, a Carmen González, a Santos Vázquez, Cristo, a Miguel Mancera, a nuestro hermano Baquedano, Señor, te los presentamos. También a Alma Rosa Flores, a Alfredo Quintero, Señor, te los presentamos, y su familia. Toma el control, Señor. Tú conoces la necesidad que están pasando, tú conoces las peticiones que te han sido presentadas, los problemas, Señor, que tal vez están atravesando. Confiamos en ti, Señor, y nuestra esperanza está en ti, Señor. Por eso te pedimos que obres para que pronto, Señor, muy pronto ellos den testimonio de cómo tú obras a favor de tu pueblo, cómo tú obras, Señor, a favor de tus hijos. En el nombre de Jesús te presento estas peticiones, Señor Jesús, por sanidad de nuestro hermano Víctor Lozano y Salud Valencia, Señor. Ellos fueron diagnosticados con COVID. Toma el control, Señor Jesús, y ayúdalos. Dale la restauración, Señor, completa a su cuerpo. También por Francisco Preciado, Refugio Preciado, Soledad Flores, Señor, por sanidad. A Rosario Orejel Castellanos, Rosario Clara Machuca, Marisela Quintero, a la familia Gámez López, Señor, también por sanidad. Obra, Señor, ayúdalos, Señor, en estos momentos que ellos se encomiendan a ti, que ellos esperan en ti, Señor, porque saben que tú obrarás sobre su vida. Te pido también a nuestra hermana Esperanza López, Aldrete y su familia, a Claricia Realruela, Señor, a Angélica Cruz de Baquedano y a su familia por sanidad, a nuestro hermano Marco Antonio Baquedano, Señor, a la familia Fonseca Méndez, familia de Gerardo Segura y Manrique Tapia, Señor, te pedimos que obres también por sanidad. A Humberto Jiménez, Señor, y a Marco Antonio Olashia, ellos fueron diagnosticados con COVID, Señor, te pedimos que obres en su vida, que entregues la sanidad y la restauración total, Señor, a su cuerpo. Confiamos en ti, Señor, en que tú obrarás y que tú harás el milagro, Señor, y la sanidad por la cual te estamos pidiendo. En el nombre de Jesús, así es, Padre. Te presento a la familia Pérez Lugo, a nuestra
a Victoria Pérez, a la familia Gavilanes Quintero, Señor, por sanidad. Obra, Señor, sobre sus vidas. También te pedimos por nuestros pastores, Señor, por nuestro hermano Obed y nuestra hermana Guadalupe y su familia, Señor. Ayúdalos, Padre. Da la sanidad completa, Señor, que ellos necesitan para que pronto den testimonio y sigan compartiendo, Señor, estos mensajes que traen fe a nuestras vidas, Señor. Estos mensajes, Señor, que son necesarios en estos tiempos y que se han preocupado para que lleguen a nuestra vida. En el nombre de Jesús declaramos la sanidad sobre la vida de nuestro pastor, cobertura sobre su familia también, Señor Jesús, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre sus nietos, Señor. Toma el control total de sus vidas para que den testimonio, Señor, de que tú eres un Dios grande, un Dios misericordioso y que responde al pueblo que te clama. En el nombre de Jesús también te presento a Enrique Villalobos, a Daniel Villalobos también, Señor, a Carla Medina, a la familia Medina, a la familia Cota, Señor, que están pasando por un momento delicado. Ayúdalos, Señor, dales fortaleza, sé con ellos, Señor, dales consuelo por este momento que están pasando, Señor, que ellos vean en ti el refugio que necesitan. En el nombre de Jesús, así sea. También por Alfredo Flores, Señor, por nuestro hermano Ángel Mancera, que él es pastor de la primera iglesia de Rosarito, Señor. Está grave en el seguro, tú conoces su situación, pero nosotros conocemos tu poder, Señor. Nosotros tenemos confianza en ti, en que tú obrarás, Señor, y que lo sacarás de esta situación por la cual está pasando. En el nombre de Jesús, así sea, Cristo. Te presento también, Señor, a Alicia Valenzuela Real, a Roberto Valenzuela Moreno, a Carla Yanet, Señor, a Anabel Camacho, Señor, a Rosario Clara Machuca y Rosario Oregel Castellanos, Señor. Manifiesta tu poder, Señor, sobre sus vidas. En el nombre de Cristo, confiamos en ti, Padre, y ponemos toda nuestra confianza y toda nuestra fe, Señor, en ti, porque tú eres el único que puede obrar, tú eres el que puede dar la sanidad que es necesaria, tú eres el que puede dar respuesta, Señor, a las peticiones que te han sido presentadas. Y como dice el salmista en el Salmo 27, por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Nosotros nos armamos de valor y ponemos nuestra confianza en ti, Señor, porque confiamos totalmente y esperamos en ti la respuesta. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro libertador, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Y no estamos angustiados, Señor, porque confiamos en ti y mantenemos la calma porque sabemos que estamos seguros, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús te damos toda gloria, te damos toda honra, te damos toda alabanza, porque tú eres digno de ella, porque tú eres merecedor, Señor, de ser exaltado, de ser glorificado, Padre, porque tú aún en medio de esta crisis sigues siendo Dios. Nosotros seguimos siendo tu iglesia, seguimos siendo tu cuerpo, y tú, Padre, sigues teniendo cuidado de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga. A continuación vamos a ver una participación. Dios los bendiga, hermanos. Paz de Cristo, hermanos, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo y les invito para que escuchen la letra de esta alabanza que se titula Espera en Él. Silencio ante Jehová y espera en Él. No reclames ninguna explicación de lo que no puedas entender. Por más grande que sea la aflicción,
espera en el Señor. Él es Padre de consolación. Tiene un plan para cada situación. Espera en Él. Él sabe lo que hace y lo que hará. Lo que sea, ponlo en el altar. Lo que sea, déjalo a Jehová. Sin duda te contestará. Sin duda te abrazará. Vale la pena esperar en Jehová. La respuesta a su tiempo llegará. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Sin pensarlo, respuesta exigir de lo que no podía entender. Qué descuido pidiéndole al Señor que me diera una explicación cuando Él tiene todo el control de las cosas que habrán de suceder. Espera en Él. Él sabe lo que hace y lo que hará. Lo que sea, ponlo en el altar. Lo que sea, déjalo a Jehová. Sin duda te contestará. Sin duda te abrazará. Vale la pena esperar en Jehová. La respuesta a su tiempo llegará. Vale la pena esperar en Jehová y la respuesta a su tiempo llegará.